Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido, porque estáis aquí. Y bueno, nos vamos a encontrar con un tema que gracias a la Asociación Nueva Acrópolis, que me ha invitado y ha tenido la delicadeza de invitarme a dar esta charla y de hacer este paseo esta mañana, de poder desarrollar un tema que es un tema cotidiano, un tema de nuestra ciudad, conocer nuestra ciudad. Mi nombre es, como ha dicho Fátima, Guillermo Cadavieco, soy profesor de esta institución muchos más años de los que yo ya puedo confesar. Y, de alguna manera, para mí Madrid ha sido siempre una fuente de inspiración, porque Madrid, a pesar de su desarrollo frenético durante el siglo XX, de alguna manera, aunque se han destruido muchas cosas, ha sabido guardar cierto espíritu que todavía podemos, como dice el título, hablar sobre picaresca, sobre reyes, que eran los más picaros de todos, algunos, y cómo no, sobre ese proceso del cual no se habla tanto, que es la masonería, y los símbolos que hay en Madrid de influencia masónica en general. Pero Madrid tiene otras muchas cosas más, que no son exactamente los monumentos, que no son los misterios, las leyendas, la historia, etc. Madrid tiene un paseo, digamos, una forma de andar y una forma de respirar. Madrid y los madrileños son una cosa, pero habréis oído hablar de otra cosa, de los madriles. Los madriles son una cosa y Madrid es otra. Los madriles es esa especie de Madrid creada por los propios madrileños que la han hecho y la han dado vida durante todos estos últimos siglos. En momentos a lo mejor muy delicados, como pueda ser la invasión napoleónica, o en otros momentos como pueda ser la guerra civil. Pero es muy interesante porque Madrid guarda todos esos hechos de una manera muy exacta y podemos verlos, podemos incluso muchos de ellos tocarlos y podemos hablar de ellos. De eso se trata, de hablar de cosas que a veces pasamos todos los días delante de ellas, ¿no? Por ejemplo, pero desconocemos toda la historia que rodea a esos monumentos, a esos momentos, a esa historia, que reconocemos que pasamos, pero, digamos, de una manera frenética cuando nos vemos en todo el tráfago de la ciudad, no sabemos apreciar. Las leyendas, los misterios del antiguo Madrid son los que nos van a seguir acompañando. Por ejemplo, esta mañana andamos tras las huellas de los símbolos de influencia masónica. Hemos tenido que andar bastante, porque están bastante separados. La mayoría de ellos están en el Parque del Retiro. ¿Por qué? El Parque del Retiro se convirtió en una especie de lugar monumental donde muchísimos de estos literatos, políticos, músicos, etcétera, que eran masones, quisieron hacer algún monumento o dejar para la posteridad. Por eso nos hemos ido más o menos yendo hacia el Retiro y allí nos hemos encontrado con los símbolos masónicos quizá más claros o preclaros que existen en Madrid. Pero antes de llegar a esos símbolos, como pueda ser el ángel caído, como pueda ser el monumento a Alfonso XII, como pueda ser, en este caso, la barrigona,
la fuente de la Barrigona, etcétera, etcétera, o la fuente de la Alcachofa, vamos a hablar de otros que están más cercanos y que se han convertido en un icono, en uno de los grandes iconos de Madrid. El pueblo de Madrid se ha ido moviendo de un lugar a otro en la medida que ha ido la historia desarrollándose. Por ejemplo, hasta hace pocos años, relativamente, la Puerta del Sol era el sitio neurálgico de reunión, ya no solo en fin de año para festejar el paso de un año a otro, sino era el lugar donde si alguien se quería manifestar, si alguien quería decir algo, etcétera, etcétera, la Puerta del Sol era el lugar. Pero ese centro, ese centro o Puerta del Sol, porque había una puerta que estaba orientada a este-oeste, porque la Plaza del Sol está orientada a este-oeste y está atravesada por la calle Mayor primero y luego por el comienzo de la calle Alcalá. ¿Qué Alcalá? Era el camino de Alcalá. Alcalá era Alcalá de Henares. Madrid, evidentemente, en su nombre es árabe 100%. Viene del antiguo vocablo Mairit o Maderit, que es árabe también. ¿Y quiénes fundaron la ciudad de Madrid? Los árabes. Esto puede parecer un poco, a lo mejor alguien lo conoce y no le parece extraño, pero pensar que una ciudad como Madrid en la actualidad ha sido fundada precisamente por una cultura como la cultura árabe, pues ahí está. Y muchos de los vocablos que usamos en Madrid y en castellano son de origen árabe. Pero hay una cosa muy interesante. No todo es de origen árabe ni de origen medieval, cristiano medieval. Encontramos, por ejemplo, cosas tan extrañas y tan a la vez para nosotros cotidianas como es la diosa de las Cibeles o la Plaza de las Cibeles. ¿Qué hace una diosa como las Cibeles en pleno centro de Madrid y que ahora se ha convertido precisamente en ese centro de celebración de todos los madrileños? Porque cuando se quiere celebrar algo, cuando se quiere, digamos, manifestar algo, gritarlo al viento si se hace falta, es la Plaza de las Cibeles. Y allí está la diosa Cibeles. ¿Qué hace una diosa de origen tracio en pleno centro de Madrid? Ese es uno de los grandes misterios, de los grandes enigmas que nos encontramos de entrada. ¿Qué hace una diosa como Cibeles representada en Madrid? ¿Qué hace un dios como Apolo también en una de las fuentes de Madrid, del Paseo del Prado? ¿O qué hace un dios como Neptuno también? O sea que encontramos muchos dioses de origen greco-romano y también vamos a encontrar dioses de origen egipcio. Es ahí donde puntualizaba esta mañana cuando os decía a los que fuisteis al paseo filosófico que hicimos, buscando esos símbolos de influencia masónica, que cuando encontremos algo que está en referencia en Madrid, como una Atenea, como una Cibeles, como un Apolo, etc., todo eso está en relación con la masonería. No está en relación con un Eduardo Danto, no está en relación con el general Prim, que era un masón, entre comillas, perdido, etc., o con un Manuel Azaña, o con un Fernández de los Ríos, o con un Mateo Prásedes, etc. Todos esos que son masones, no declarados, porque ellos a primeros del siglo XX no salían, entre comillas, del armario, porque no querían mantenerlo muy en petit comité, y por lo tanto todos estos personajes tuvieron una gran influencia en el desarrollo, en la manifestación de todos estos siglos. Vamos a hablar de algunos, pero de algunos que son muy cotidianos, como la diosa Cibeles,
y como otras fuentes, otros lugares, etc. Pero vamos a ver fotos y vamos a ir comentando qué hace una diosa tracia en pleno centro de Madrid, por ejemplo. Es la primera pregunta. Vamos a ir proyectando, a ver si se ve. Eso. Muchas gracias. Las ideas. Algo natural. En Madrid pasamos, y a lo mejor pasamos varias veces durante un día, pero la Cibeles no es una diosa de origen romano, es una diosa de origen tracio. Y lo que pasa es que en la medida, en el Mediterráneo, en la cuenca del Mediterráneo, cuando se fue proyectando ciertos dioses, algunos se integraron naturalmente en el panteón griego y greco-romano. Esta diosa, pues un romano de la María Rea, pero Cibeles permanece. Y no solo permanece en Madrid, permanece, por ejemplo, en algunos cultos mistéricos que vamos a encontrar en Galicia o por el norte de España. Pero en fin, eso lo hablaremos en otra ocasión. La diosa Cibeles le acompaña un mito que el propio Carlos III, el famoso rey alcalde de Madrid, como se le llamó, propuso. Carlos III lo que propuso fue un salón. Un salón es algo así como un gran circo en el que había representado dioses de origen griego o romano, greco-romano. Y el proyecto en su momento fue un proyecto de 11 estatuas de dioses greco-romanos para hacer esa especie de salón del Prado que era pues un semicirco. ¿Sabéis lo que era un circo romano? Pues era un semicírculo pero de forma más estilizada, con un paseo central, donde florecían las estatuas y las llamadas fuentes. Pero ¿qué ocurrió? Que con el tiempo se quedó en 8 estatuas el proyecto y el proyecto fue disminuyendo y al final quedaron estas 3 que se llaman el Salón, o que lo llaman el Salón del Prado. El Salón del Prado está constituido por Cibeles, la fuente de Cibeles, son 3 fuentes, la fuente de Cibeles, la fuente de Apolo y la fuente de Neptuno, que son 3. La factura mejor de las 3 es la de Neptuno, es la escultura mejor y que se conserva mejor, mientras que la Cibeles y la de Apolo están bastante deterioradas, van a tener que ser obviamente próximamente restauradas. La Cibeles ya ha sido restaurada en varias ocasiones, pero va a tener que ser otra vez restaurada. Bien, el mito que acompaña a la Cibeles es ese mito en el que se habla de Hipómenes y Atalanta, y cómo no, la diosa Cibeles. Se dice que en un momento determinado Hipómenes se enamora de Atalanta. Sabéis que Atalanta era la diosa, en Italia la llaman la dea Atalanta, y de una gran belleza, por lo que le pidió a Afrodita, a la diosa del amor, le pidió que le ayudara a conquistar a Atalanta. Hipómenes, bueno, pues es un poco pillo, vamos a decirlo así, convence a Afrodita y Afrodita le da 3 manzanas de oro. Este es el mito de Cibeles, es decir, que acompaña a Cibeles. Lo que hace Atalanta es que se casará conmigo aquel que me gane en una carrera. Y efectivamente Hipómenes dice, pues yo te ganaré en esa carrera y yo te desposaré. Bien. Pero, ¿qué es lo que hace? Le va tirando cada vez, de vez en cuando, a Atalanta, se pone a correr una manzanita de oro, otra manzanita de oro, otra manzanita de oro. Y, claro, Atalanta se para, observa y el otro pues sigue corriendo, ¿no? Al final, ¿quién ganó? Hipómenes. Y efectivamente, Hipómenes se desposa con Atalanta, según el mito, y se casa. Bueno, parece ser que la deuda que
Afrodita, según el mito, se contado así en líneas generales, se dice que un día tanto Hipómenes como Atalanta llevan la prohibición de no unirse en el templo de Afrodita, y Afrodita les pide. Bueno, Afrodita entonces, ¿qué hace? Los convierte en dos leones, que son estos dos. Que son dos leones machos, porque así no pueden llegar a aparearse nunca más. Y este es el mito. Por eso, los dos leones de Cibeles son Hipómenes y Atalanta. Y este señor que está aquí, como fuente, con la cara, que veis aquí, es Atis. Es una representación de Atis, que es, digamos, la pareja de Cibeles. Cibeles es una diosa madre, una magna mater, por lo que se ha convertido en la magna mater o en la madre de Madrid, curiosamente. Y la propia diosa, como dicen algunos madrileños, sobre todo el cronista de la vida de la villa actual, dice claramente que cuando ella quiere bañarse de humanidad, Madrid acude a la fuente de las Cibeles a estar con ella, curiosamente. A veces celebrando algún título de algún equipo, sea la selección española, sea el Real Madrid, o sea cualquier otro equipo. Y a otras veces bañándose también en la humanidad de lo que es el grito, la protesta, todo aquello que en Madrid, en un momento determinado, necesita el pueblo de Madrid. Por eso se ha convertido en un sitio icónico y a la vez también en un sitio curioso, porque no sabemos nada sobre Cibeles, sabemos mucho. Y el enigma es, ¿qué hace una diosa tracia en Madrid? Magna Mater, la Gran Madre. La Gran Madre, tenemos una Gran Madre en Madrid. Las otras fuentes del Salón del Prado son Neptuno y, como no, en este caso, el propio Apolo. Vamos a seguir proyectando. Aquí tenemos otra de las fotos con los leones. Hay toda una serie de símbolos acuáticos, porque el carro evidentemente navega, aunque estés aparentemente sobre una piedra, navega también sobre las aguas. Y luego vamos a ver, cuando hablemos de Neptuno, también vamos a ver el por qué todo esto está en relación con las fuentes y con el agua. Esta es la fuente de Apolo, que está unos metros más allá de Cibeles, en el Paseo del Prado. Seguimos en el llamado Salón del Prado. El Salón del Prado es el invento de Carlos III y, como no, de también su madre Isabel de Farnesio, que tuvieron la influencia cuando vinieron, porque vinieron de Nápoles, esa influencia de dioses griegos que traían, por la cercanía de estar en Nápoles y la cercanía de estar en la influencia griega, todo eso está, digamos, relacionado. Hay un escudo de Madrid, pero ese escudo de Madrid no es el escudo cuando se erigió la estatua, ha sido puesto posteriormente. Está Apolo con su dragón, con su lira, con su dragón también a los pies, y las 4 estaciones que rodean a Apolo. Pero aquí solo se vislumbran 3, pero la más interesante es la que no se ve, que está justo aquí, que es la que representa el invierno. Bueno, pues este personaje, que es el único masculino, bueno, hay gente que dice que no, pero es masculino. Si coges una cámara y le barba, es masculino. Representa el invierno. Pero el invierno, que sería donde tenemos que guardar las mieses, las semillas, etc., debe estar con una especie de gran cuenco.
se supone que como invierno, representa el invierno, es que el momento, la estación donde se guardan las semillas para luego en primavera, en verano, plantarlas. Aquí, aunque todavía le falta una mano, vemos un pequeño símbolo, ahí, que bueno, hay muchísimas teorías. Unos dicen que es un pequeño cisne, otros dicen que es una letra hebrea, no se ponen de acuerdo. Pero otros investigadores madrileños han dicho que este es la representación del aguador. El símbolo del aguador es un símbolo que está en relación con la tradición alquímica. Es el que mezcla, vamos a decir, las aguas. Y las aguas, aquello que está tan asociado a Madrid, sobre fuego fui edificado, ¿no? Mis muros de fuego son, sobre agua fui edificada, ¿no? Como dice en la llamada puerta cerrada que encontramos justo al lado de la Plaza Mayor. Bien. Madrid está en relación con las aguas. Madrid, la capital de las Españas, como era llamada, se la llamó así precisamente por sus aguas. O sea, Madrid fue elegida capital por sus aguas. Y los árabes eligieron también el lugar por sus aguas, a su vez. Y si no, veamos los caños del Peral, nos metemos en el metro de Ópera y allí abajo podemos visitar los caños del Peral, que son las vías de agua que venían desde Canillejas, desde la parte de Canillejas, o sea, la salida prácticamente de la carretera de Barcelona, lo que es la Avenida de América. Desde allí venían todas las aguas y iban bajando hasta las llamadas fuentes. La única prohibición era no limpiar intestinos ni carnes de animales en las fuentes. ¿Por qué? Es evidente por qué. Y así el agua era potable, bebible, y en los caños del Peral vemos como todas esas fuentes, todos esos caños que hay justo en la Plaza de Ópera, que lo podemos ver, hay un kiosco, y en ese kiosco, detrás justo empiezan las llamados caños del Peral, que venían de la calle de los Caños del Peral, que es luego la calle que comunica con Santo Domingo. Está muy cerca de aquí. Bueno, el Madrid de las aguas, de las buenas aguas y de las fuentes. Seguimos con las fuentes. Un símbolo muy curioso, el del aguador en la llamada fuente de Apolo. Apolo es un dios solar, uno de los grandes dioses del panteón greco-romano, y nos vamos al otro gran dios, que es Neptuno. Bueno, Neptuno o Poseidón, que sería su otro nombre. Digamos que de las tres fuentes, la que mejor factura tiene y la que mejor está, digamos, conservada, es esta, la de Neptuno. Aquí tenemos a los hipocampos, que son esa especie de caballos de mar, y la rueda, en este caso, es una rueda de aspas, y vemos una serpiente enrollada en el brazo derecho de Neptuno con el tridente. Los madrileños, siempre que han sido un poco, bueno, la picaresca que siempre ha existido en Madrid, de los llamados gatos, porque así nos llaman a los madrileños, siempre han relacionado a Neptuno y el tridente algo así como al diablo. No. Sencillamente el tridente es uno de los símbolos, desde mucho antes de que la religión católica existía como uno de los atributos de este dios. O sea, sería una especie de forma de lanza para la pesca. Es más, se utilizaba también para pescar desde la orilla, ¿no? O sea, que no hay ningún sentido. Pero, digamos, la idea popular, he dicho que siempre ha estado en relación. Como es un dios que está en relación con el agua y con el mar, pues hay que... También en Neptuno se celebran muchísimas cosas. Está justo delante de uno de los centros de poder de este país, que evidentemente es el Congreso de los Diputados, y al otro lado, a la otra orilla, está ya la Plaza de la Lealtad o el Monumento a la Lealtad,
Y cómo no, el Prado, el Museo del Prado, ¿no? Que es uno de nuestros grandes tesoros, ¿no? Seguimos un poco con algún que otro ejemplo y vamos a pasar, a ver si el orden nos da. Bueno, aquí tenemos otra visión del carro de Neptuno, para que veamos el detalle. Y allí ya lo que son las olas de las aguas, porque anda sobre las aguas. Y aquí tenemos, como no, al ángel caído. Otro de los grandes símbolos, obviamente masónicos, que existen en Madrid. Quiero aclarar una cosa, porque el ángel caído fue hecho por Ricardo Belver. Ricardo Belver es un masón, pero yo ya sabía que era masón, no hacía falta, aunque la historia no le relaciona con la masonería por su bisnieto, del cual tuve la posibilidad de estudiar con él, porque estudiábamos muy cerca del Retiro, en un colegio, y cuando, me da vergüenza decirlo, cuando hacíamos peñas, novillos, nos íbamos al Retiro. Y pasábamos por allí. Y él, pues un día me dijo, él es ahora mismo Premio Nacional de Bellas Artes, es un gran pintor, don Fernando Belver. Y bueno, le recuerdo con mucho cariño, aunque hemos perdido el contacto, de todo lo que habían sido nuestras aventuras de pillos cuando estábamos cursando el bachillerato en aquella época, en los años 60. Y el ángel caído era uno de los sitios, de los lugares donde pasábamos bastante tiempo. Y un día él me recordó que su bisabuelo era el que había hecho, dice, esa estatua. Eso lo hizo mi bisabuela, yo no me lo creía. Eso lo hizo mi bisabuela y yo no me lo creía. Hasta que un día fuimos a su casa y allí, en unos cartapacios que tenía su padre, vi todos los bocetos del ángel caído, todas las medidas, etcétera, que lo guardaban como un tesoro de aquella familia. A partir de ahí, evidentemente, el ángel caído entró en mi imagen, en mi imaginario mental. Pero el ángel caído, en su momento, que ganó un premio nacional de escultura, cuando se erigió, creó muchísimas controversias. En ese lugar estaba la ermita de San Antonio de los Portugueses, y un poquito más allá, la ermita desapareció, un poquito más allá estaba la Fábrica Nacional de Porcelanas, y un poquito más allá, como he dicho esta mañana, señalando con el brazo y con el dedo, está el astrónomo, el observatorio de Madrid, que también es de aquella época. Bien, allí es curioso porque el ángel caído está en ese lugar. Hasta hace bien poco, y esto es público y notorio, hasta hace bien poco el Instituto Geodésico ponía una chapa con la altitud del lugar. Y allí, justamente en el sitio donde está el ángel caído, había una chapa que ponía 666 metros de altitud sobre el nivel del mar. Ya sabemos por qué la estatua del ángel caído está ahí. Luego hablaremos de que un ángel caído no tiene nada que ver con un demonio, con nada satánico. Pero está ahí, en ese lugar, a 666 metros sobre el nivel del mar. Y esa chapa, que hoy en día ha sido sustituida por esto, aquí lo vamos a ver, porque la robaban, porque era todo un trofeo. Iban por las noches, por donde podían, y la cogían. Y ya se hartaron de poner chapas y pusieron esta, que no tiene ningún... Pero en ese lugar es donde está. 666 metros. Esto ha creado otra vez
que el mito sobre el ángel caído fuera magnificado, ¿no? 667 metros. Sabemos lo que significa 666, ¿no? Todos lo sabemos por las películas y todo esto, ¿eh? Bien, pues ahí está la chapa del ángel caído. Vamos un poco atrás. Perdón. A ver, pues ahora atrás no va. Vamos a ver, no va para atrás. No. Bueno, pues nada. Lo que vamos a hacer es ir explicando un poquito lo que va ocurriendo. Mira, ahora sí ha aparecido. A ver. A ver si tenemos suerte. No. Pues dale para atrás, por favor. Bien. Esto era la diana en la época de la Guerra Civil, porque el ángel caído tiene muchas marcas, muchas muescas de los llamados tiros, porque lo utilizaban como diana. Y si vamos, por ejemplo, al Museo de Bellas Artes de San Fernando, que está aquí en la calle Alcalá, pues vamos a ver la réplica que hicieron, que es una réplica muy exacta, precisamente los balazos que le dieron en la Guerra Civil. Eso demuestra que el bronce es bastante bueno y que va a durar todo lo que... O sea, que aguanta bien. Pero, para que veáis, el ángel caído, la idea, por eso ganó un premio, no vemos esa idea que ciertos prejuicios religiosos nos han inculcado de que es una forma de demonio, es una forma de Satán. Un ángel caído no es un Satán, no es un demonio. Un ángel caído es un Dios encarnado en la tierra, un Dios caído a la tierra. Es muy diferente. Y ahí vemos la expresividad de ese ser alado que está en ese momento gritando y que está atrapado precisamente por la materia, por aquello en lo que él, evidentemente, no es su medio, no es su lugar, pero ha bajado. No es otras estatuas que existen en otras ciudades, que eso sí reflejan al diablo. Y se ha dicho, es que Madrid es una de las ciudades que tiene una estatua dedicada al diablo. No es así. Un ángel caído no es un diablo. Pero para llegar a esa conclusión, evidentemente, hay que saltarse algunos prejuicios que ha habido durante todo ese proceso histórico. Y, evidentemente, don Ricardo Melver, quien hizo esta obra de arte, no la hizo con esa intención, ni mucho menos. Pero bueno, es una de las herencias que tenemos en Madrid, que hemos podido ver hoy, porque el tiempo nos lo ha permitido, y muy interesante. La verdad es que la forma que tiene de gritar al cielo, porque está gritando al cielo, porque él, evidentemente, no pertenece al lugar. Y como todo lo demás, hay 7 serpientes que son las que le están prácticamente agarrando por todas partes. Bueno, está la chapa. Pasamos al monumento de Alfonso XII, otro monumento con rasgos masónicos. Este monumento fue erigido por suscripción popular en 1900 y lo que hoy en día se llama crowdfunding, ¿no? Esto que, digamos que se trata de que cada uno aporte algo y para que se vaya haciendo. Evidentemente la reina María Cristina quedó viuda de Alfonso XII y hizo esta especie de iniciativa para llevar a cabo lo que en ese momento políticamente se pensaba que hacía, o digamos, la corona en ese momento, que es su influencia sobre el mar y sobre la tierra, o sea, su dominio sobre el mar y sobre la tierra, en la época de Alfonso XII. Se ve toda una especie de semicírculo con unas columnatas, una doble columnata, en la que se ven todos los escudos de todas las provincias de España. Cada una con una alegoría de cómo en cada provincia se la distingue, ¿no? Por ejemplo, si vamos
a Vizcaya por la industria, y así sucesivamente. Todas las provincias de España. Y arriba está una de las grandes obras de Mariano Benlliure, que es la estatua ecuestre de Alfonso XI, que si observa muy mal, hoy en día sí se puede subir al observatorio. Si queréis podéis entrar en internet, pedir una cita y podéis subir arriba. Y el monumento central encontramos, volvemos otra vez, las virtudes. Esas virtudes, de las cuales podemos hablar muchísimo, digamos, son la paz, la lealtad, el progreso y la fortaleza. Están, digamos, debajo justo del caballo. Vamos a ver si vemos el entrada más cercana. Aquí ven esas representadas. La paz, la lealtad, el progreso y la fortaleza. Que vemos que en todos los lugares donde, por ejemplo, lo vamos a ver también en el Monumento a la Lealtad, donde hay virtudes, algunas de ellas platónicas, vamos a ver el paso de la influencia masónica, o sea, de los propios masones. Aquí, por ejemplo, vemos una alegoría del progreso, en este caso en el otro lado también, aquí las artes, la medicina, en fin, las leyes, etc. Este monumento, de alguna manera, fue hecho por un arquitecto que se llamaba José Brasés. Volvemos otra vez a ver estatuas de influencia greco-romana, incluso Mateo Inurria, que también intervino en este monumento, fomentó el hecho. Mateo Inurria sobre todo se dedicó a los leones que bordean la orilla del estanque, y también las, digamos, sirenas que también están bordeando, que indican el gran poder sobre el mar y la tierra que tenía en ese momento España como país, aunque a partir de ahí ya fue perdiendo. En este caso, Martínez Campos, que tiene otra estatua un poco más allá, fue el que estuvo en todos los saraos por mandato de Alfonso XII, en Cuba, en Filipinas, etcétera, etcétera. Pero todos esos lugares se fueron perdiendo para la corona española. Y aquí tenemos, bueno, la estatua en la que no estamos hablando de la estatua de Felipe IV frente de lo que es la Plaza de Oriente, porque es muy buena esa estatua, se llama los 4 grandes genios, se llama, el otro día hablaremos de ella, pero esta de Mariano Benlliure no se queda atrás. Es una estatua ecuestre muy, muy interesante y muy buena, pero no se puede apreciar ni siquiera a simple vista, pues está bastante alto, ¿no? Y aquí tenemos, obviamente, el motivo también central del monumento, que es la concordia. La concordia entre los pueblos. Y aquí vemos lo anterior que decía, vemos una representación en la que vemos una figura muy parecida a Dante con un libro cerrado, y el acrónimo, que no se ve, es el acrónimo de Alfonso XII, que es una A con una X y dos. Bueno, otra de las cosas que encontramos en Madrid, que no tiene mucho sentido, que es, siempre se me preguntaron de que es que en Madrid no hay castillo, digo en lo que es el casco de Madrid, no en la provincia. Pues sí tenemos un castillo, que es el castillo de los condes de Barajas, que está precisamente cerca de Barajas, del pueblo de Barajas, que se puede visitar, es un castillo, todavía la ruina de un castillo. Y sí tenemos un ejemplo de una ermita románica, pero esta vez una ermita importada en el Retiro, que es la ermita de San Isidoro, que se trajo de Ávila. Y aquí veis románico puro, lo poco que queda y lo poco que podemos apreciar del románico en el Retiro. Está muy mal conservada, desgraciadamente hay cosas que
los que pintan las paredes, pues a veces se pasan. Pero bueno, dentro de lo que cabe, veis lo que queda todavía de esa ermita de San Isidoro, la ermita románica, que se trajo precisamente en los primeros años del siglo XX y que se trajo y no sabían dónde ponerla y al final la cambiaron varios sitios y terminó estando en el Retiro muy cerca de la llamada Montaña de los Gatos, que es en la entrada de Menéndez Pelayo. Y aquí vemos todavía lo que queda, o sea, cómo se ven detalles de Roma. Pero, por otra parte, también se ve la pauta de la mal conservación de ciertos monumentos que no se respetan. Otra de las cosas que encontramos y que tiene una influencia masónica, que es la Barrigona. Esto se llama la Barrigona, la fuente de la Barrigona, que está en uno de los laterales del parque del Estanque del Retiro. Un vaso cánope, así un poco exagerado, por eso los madrileños nos llaman la Barrigona. Es un vaso cánope. Un vaso cánope es de origen egipcio. Pero ¿qué había arriba de esa columna? Que no está. Lo podemos ver en internet. Si nos metemos en internet se pueden ver fotografías de la época en la que había un Osiris. Un Osiris en vertical, o sea, un Osiris grande. Osiris es uno de los grandes dioses del panteón egipcio. Pero ahora no está. Porque un buen día, en la posguerra, después de la guerra civil, un buen día desapareció la estatua. No se sabe ni dónde está, ni que se vendió, ni nada por el estilo. Bueno, mucho patrimonio, en aquella época, mucho patrimonio de español, ¿no?, ha ido a parar a colecciones privadas en Estados Unidos, incluso en Rusia. Pero se vendió. También tenemos que tener en cuenta que en aquella época la posguerra era un periodo muy duro, y cualquier cosita que podía ser posible de ganar dinero, pues... Y desapareció el Osiris. Pero claro, el Osiris, como pasó con el ángel caído, el Osiris estaba perseguido por la Iglesia. ¿Pero qué hace aquí un dios pagano? Las Cibeles no, Apolo no, Neptuno todavía no, pero un dios pagano como Osiris, ¿qué hace aquí? El día que se inauguró el ángel caído, se estuvieron haciendo durante semanas exorcismos, precisamente para no tratar porque bueno, aquello era algo así como el gran pecado. Y sin embargo, es cierto, o sea, la historia lo refleja claramente. O sea que ahí está la Barrigona y el Osiris que no existe, claro está, que quién sabe que dónde está el Osiris. Y aquí está la Barrigona, el vaso cánope. Los vasos cánopes eran, digamos, unos vasos en donde se metían determinadas vísceras en el proceso de momificación en Egipto. Y esto, aquí voy a hablar un poco de la picaresca. Voy a hablar de la picaresca. Esta es la llamada Torre de los Lujanes, el Palacio de los Lujanes, que está en la Puerta de la Villa de Madrid. Digo Puerta de la Villa porque había un arco, que ahora ya no existe, que era la entrada desde la Cuesta de la Vega, que es los aledaños de la Catedral de la Almudena, y se entraba por la calle Mayor. Bueno, pues ahí había una especie de arco, que ahora ya no existe, pero se ha quedado con el nombre de la Puerta de la Villa, que ha sido durante muchísimos años sede del Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo este edificio, que es el edificio de los Lujanes, hoy la llamada Torre de los Lujanes, actualmente es sede de la Sociedad Histórica Matritense, en fin, está dividida por varios, y esta torre
tiene una característica, que es que parece ser que en la historia no está documentado. Pero hay un cuadro en el Prado que el otro día vimos, cuando fuimos a visitar estos cuadros de autores del romanticismo, en el que se ve a Francisco I, rey de Francia, y a Carlos I o Carlos V, rey de España, el emperador, charlando en uno de esos palacios a los que vivía en cuerpo de rey el propio Francisco I. Y cuento un poco la historia. En la batalla de Pavía, Francisco I fue capturado. Entre medias de esa guerra estaba el milanesado y estaba el papado y el reino de Francia, que iban en contra, obviamente, en este caso, de Carlos I, Carlos V, el emperador. En esa batalla fue capturado por las tropas españolas y fue traído a Madrid. Francisco I, el rey de Francia. Esto era, vamos, para los franceses era poco menos que una tragedia. Claro, cuando se llegó aquí, Carlos V, parece ser que esto no está documentado, pero es un poco la picaresca del pueblo de Madrid. Esta torre tiene una entrada aquí por la calle del Codo. Y voy a decir una barbaridad. Dicen que es que la calle del Codo era uno de los sitios o de las esquinas en las que el propio Quevedo decía que hacía su ronda de orinar en cada rincón. Digo, pero eso es Quevedo. Eso es Quevedo. Todos conocemos un poco quién fue Quevedo y su literatura un poco irónica, crítica. Bien, pues se dice que en esta torre sirvió de cárcel de Francisco I, el rey de Francia, durante el periodo que estuvo. Pero, claro, no está documentado, pero parece ser que en otros sitios se dice popularmente que al estar encerrado en esta torre, el pueblo de Madrid y su picaresca dijo un día, así como este señor vive aquí a cuerpo de rey, y digamos, le vamos a hacer que se humille cuando salga de la torre, porque él salía todos los días a cazar, a comer, de aquí para allá, lo que se dice, cuerpo de rey, ¿no? Vivir a cuerpo de rey. Bien, pues resulta y dice, vamos a hacer una cosa, se les ocurrió a algunos, ¿no? Vamos a poner, está la foto, ahí, esta es la puerta del delito. Vamos a poner unas maderas hasta determinada altura para que el rey, cuando salga, se incline como una reverencia y estaremos todos, el pueblo de Madrid, presentes y aplaudiremos. Bien, bien, bien. Sí, sí. Sí, pero no contaron con que el rey de Francia era más pillo todavía. Y en vez de salir de frente, salió enseñando el trasero. Claro, el invento le salió mal, pero esta es la puerta del delito, que es la puerta de la Torre de los Lujanes. Es un ejemplo de la picaresca del pueblo de Madrid y también de la picaresca de los reyes. Porque aquí también podría contar una anécdota que pasó a Felipe IV en este monasterio que vemos subiendo la calle del Tez, que antiguamente era el monasterio de San Plácido. Ahora no, porque es el monasterio de San Roque. Y otra cosa, según el plano de Teixeira, de 1640 y pico, creo, había 72 monasterios y conventos en Madrid. ¿Podéis imaginar cuántos hay ahora? Lo digo porque este monasterio, ¿cuántos hay ahora? Pues ahora muchísimo menos, ¿no? No, hay 52 todavía. O sea, aunque parezca mentira, parece mentira que todavía perduren. Conventos de monja de clausura, como es este, el de San Plácido o San Roque,
Y aquí ocurrió una cosa que está dentro de los reyes. Felipe IV era un rey un poquito liviano, ¿no?, en sus costumbres. Y resulta que se enteró por un tal Jerónimo de Villanueva, que era uno de sus aposentadores, de que había entrado en ese convento la hija de unos señores que tenían una gran belleza, y que la chica, porque como no se quiso casar, pues entró en el convento. Y como todo el mundo le hablaba al rey de la gran belleza de esta novicia, pues ¿qué dijo? No, esta la pillo yo a donde sea. Y entonces habló con Jerónimo de Villanueva para llevar a cabo la malignidad de entrar en el convento y llevárselo, como se dice vulgarmente, al huerto a la novicia. Pero la priora inventó una estratagema muy curiosa, y además esto está documentado, en que no podía dejar que eso sucediera, evidentemente, y menos en el convento. Entonces hizo una estratagema de que justamente cuando el rey iba a visitar por sorpresa a la novicia, esa noche la novicia murió. Entonces las monjas hicieron un teatrillo, todas rezando, con sus cirios, porque había muerto esa novicia. Y pusieron a la novicia en un catafalco, y todas rezando. Cuando llegó el rey con Jerónimo de Villanueva, que era su introductor en el convento, quedaron sorprendidos e inmediatamente volvieron por donde se habían llegado. Afortunadamente, la estratagema surtió efecto, y parece ser que días después el rey se enteró de esa estratagema de Jerónimo de la priora, y la verdad, como había caído en ridículo dentro de la corte, el que pagó fue Jerónimo de Villanueva, que lo metieron en la cárcel. Total, el rey, obviamente era el rey, pero es una pequeña anécdota que hablan sobre la picaresca también de ciertos reyes, ¿no?, para que veáis que aquí hay todavía un convento de monjas de clausura, ¿no? Ya no solamente existen las descalzas ni el monasterio de la Encarnación, etcétera, etcétera. Otra cuestión de la picaresca también, que es un poco de los gatos de Madrid, pasa con el tema de las reliquias que hay en el monasterio de la Encarnación. El monasterio de la Encarnación, que es el que está cerca, muy cerquita del Palacio Real, y que todavía hoy en día se sabe que comunicaba por debajo, porque Margarita de Austria, que era la mujer de Felipe III, cada vez que por las noches no podía dormir, se iba a orar a la capilla del monasterio de la Encarnación. Es ahí donde están sus dos escudos, y fue la gran protectora del monasterio de la Encarnación. Pero allí hay una reliquia muy curiosa, que es la sangre de San Pantaleón. San Pantaleón fue un mártir, pero a la vez fue un médico, con muchos enfermos y todo lo demás, y que sus discípulos a su muerte recogieron parte de la sangre derramada de San Pantaleón en unas ampollas y la distribuyeron por determinados lugares. Uno de esos lugares ha caído en el monasterio de la Encarnación. Como esta es una pequeña anécdota en la que yo me vi implicado directamente, solamente por curiosidad, pero evidentemente metí bastante la pata. Todo tenemos que reconocerlo. En una de las visitas que hice y que me mostraron la gran sala que tienen de reliquias, ahí, en su momento, ya hace años, al mostrarme, y aquí está la sangre de Pantaleón, que la priora es la única que lo saca cada 27 de julio, y la sangre de Pantaleón se tiene que licuar, porque si no,
grandes desgracias acudirán a nosotros. Bueno, pues yo miré con detalle la sangre, la ampollita, y la miré. La verdad es que hay mucha devoción por parte de los madrileños de ir a ver cómo se licúa la sangre de San Pantaleón. Y dije, ¿y esto quién el día que se saca a la iglesia, quién lo lleva? Dice, bueno, lo lleva la abadesa. La abadesa, que por cierto tiene Parkinson, está muy viejita y tal. Digo, me dice, ¿por qué? Ya, porque si tiene Parkinson, la sangre de Pantaleón se ha licuado inmediatamente. O sea, me miró con una mirada que por poco me mata. Pero es la conclusión que sacas. Si te dicen que tiene Parkinson y que es ella solo la que lo toca y lo lleva, pues no me parece, vamos, me parece normal que llegue a la capilla ya licuada, ¿no? Agitada más o menos, ¿no? Agitada. Pero en fin, esto estaría dentro de las anécdotas, de lo picaresco, sin tratar, obviamente, de ofender en las creencias de nadie, evidentemente. Y todo esto, de alguna manera, nos lleva también al monumento de la lealtad. A ver si lo podemos ver aquí. ¿Existe? Obelisco. Obelisco. 4 virtudes. Curioso, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Ahí lo que es en España o en Madrid la tumba del soldado desconocido, que podríamos entenderlo así, pero es a los caídos por la patria. O sea, vemos obviamente las 2 antorchas que están invertidas hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo porque de alguna manera ese fuego está dentro del lugar, y en el lugar se llevaron a cabo los fusilamientos. El cuadro de Goya, el famoso cuadro de Goya, de los fusilamientos, se ha llamado de Arapilla y luego se llamó de la Moncloa, y ahora no se sabe dónde parece ser que se llama, y se ha quedado solo como el título de los fusilamientos. Pues digamos que los fusilamientos se hicieron aquí, en este remonte que lleva hacia el Retiro, y está en pleno paseo del Prado, y está el fuego eterno, digamos, en conmemoración a todos aquellos que han dado su vida, han derramado su sangre por España. Bien. Pero vemos 4 dioses alrededor del obelisco que no son paganos. Vemos lunares, en fin. Otra vez vemos la influencia masónica. Vamos a seguir viendo, ¿lo veis? Aquí veis, y cada uno con una virtud. En este caso, las virtudes son la constancia, el valor, la virtud y el patriotismo. Esas son las virtudes que rodean el monumento a la lealtad, al obelisco. Para conmemorar algo, ya es bastante raro que en España encontremos un obelisco, pero sin embargo tenemos este ejemplo. Pues para encontrar otro de los grandes símbolos de este monumento tenemos que bordear el monumento y nos encontramos con esto, que es quizá lo más interesante del monumento. Vamos a ver si lo vemos mejor así. Aquí encontramos, digamos, una especie de Eros con su artonchita, y, digamos, sosteniendo el escudo de España con el toisón de oro. Y a su lado, y muy cerca, como si se le echara encima, un león. Pero ese león no está gruñendo, no está amenazando, sino al contrario, tiene la boca abierta de una manera antinatural. La verdad es que es un símbolo muy curioso que, si nos damos cuenta, el león significa la corona.
el amorcillo, el eros, es el amor, y el escudo es la patria. ¿Qué hace la corona? Alienta el amor a la patria. Ahí tenemos este símbolo sencillo, ¿no?, que está justo detrás del monumento a la lealtad. Y, como no, el Ateneo, que en un momento determinado de la historia de España fue el cubil de los masones. Pero, bueno, esto lo decían en la época de la posguerra civil. Y aquí encontramos también muchos de estos símbolos que vemos, por ejemplo, dentro del Ateneo y en muchos personajes, porque el Ateneo desde Manuel Azaña, Fernández de los Ríos, Miguel de Unamuno, etcétera, 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 pues fueron dentro de lo que es la Segunda República, fue el gran lugar de reunión de todos estos personajes, el general Prim, también luego posteriormente Rodato, etcétera, etcétera. Y vemos que el Ateneo siempre ha sido así. Pero todos esos cuadros de todos esos personajes, hasta de presidente de la República, como fue Manuel Azaña, fueron desapareciendo de las paredes del Ateneo. Fueron desapareciendo porque, evidentemente, no entraban en concordancia con el régimen que había en ese momento. Luego, cuando todo cambió, esos cuadros empezaron a volver. Lo que ocurre es que también en el Ateneo de Madrid había no masones tampoco, sino teósofos. Había muchos teósofos. Entre ellos, uno de sus grandes directores del Ateneo, que fue don Mario Rosso de Luna, y que fue director del Ateneo durante un tiempo. Y a la hora de volver a poner los cuadros, volvieron a poner todos los cuadros de unos, pero se olvidaron, evidentemente, de algunos de los grandes teósofos que promocionaron y prestigiaron el Ateneo. Entre ellos, obviamente, uno de sus directores, que fue don Mario Rosso de Luna. Y se han encontrado en la biblioteca, no, este es el salón de actos que tiene el Ateneo, en la biblioteca también, en el techo, símbolos de origen teosófico. Y también allí se editó la llamada revista Teosofía, en la que escribían no solamente Rosso de Luna, sino Emile Carrère, etcétera, los teósofos que había por aquella época, finales del XIX, principios del siglo XX. Aquí vemos unos 12 medallones que rodean, en la que hay una figura central, y los medallones representan, pues, bueno, las matemáticas, la geometría, las artes, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que en el momento en el que se fundó el Ateneo, pues no se llamaba Ateneo de Madrid solamente, sino Ateneo Científico Literario, que era el término del Ateneo. Y fue el lugar donde las grandes reuniones de intelectuales, desde mediados del siglo XIX, prácticamente incluso hasta nuestros días, ¿sí? Aunque se ha liberalizado muchísimo digamos, la presencia de intelectuales en el Ateneo de Madrid, por toda una serie de cuestiones políticas en las que no voy a entrar ni quiero entrar. Y la última huella, el último lugar donde al final todos llegamos, es la huella masónica que encontramos en los cementerios de Madrid, en particular en uno de ellos, la Sacramental de San Isidro. En la Sacramental de San Isidro, digamos, encontramos muchísimas tumbas de familias, de gente que no sabemos ni conocemos, pero que se lee en simbología masónica. No vamos tampoco a proyectar ahora
sepulturas y sepulturas y sepulturas, ¿no? Pero algunas de ellas, de ciertos personajes como Espronceda, o, como no, en este caso también Gómez de la Serna, o, por ejemplo, Mariano José de Larra, ¿no? También está aquí, pues están presentes y casi siempre vemos cierta simbología masónica, ¿no? Como si estuviera la masonería, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, estuviera siempre presente de una o de otra manera en muchísimos de estos monumentos, ¿no? Hay pistas, hay huellas que se han ido dejando. Y la masonería, como venía hablando con algunos de vosotros precisamente en el paseo de esta mañana, en España se ha mantenido algo así como muy en secreto siempre. Y en Madrid. Y estaba presente, y muchos de esos personajes, ojo, eran masones. Lo que pasa es que, vamos a decir, utilizando cierto término, no salían del armario. O sea, lo mantenían en secreto, muchos de ellos. Hoy en día también pasa con muchísimos políticos exactamente igual. No creamos que, por ello, lo que ocurre que la masonería, al dejar entrar ya a la mujer dentro de las logias, cambió muchísimo. Porque, claro, evidentemente, en el siglo XIX, todavía en España, aunque algunas en Inglaterra sí ya estaban y pertenecían a la masonería, y aquí en España todavía no. Por lo tanto, alguna poetisa gallega, Clara Campoamor, por ejemplo, Salía de Castro, etcétera, sí tuvieron contactos, si no militancia activa dentro de alguna logia masónica. Así que, digamos que en España siempre se ha mantenido más en secreto, ha habido más pudor a la hora de que su característica masónica del individuo no saliera a la luz, por muchísimas razones, ¿no? Y aquí encontramos Espronceda, el gran amigo del conde de Cheste. El gran amigo del conde de Cheste. Este señor es el que hizo el lugar donde estamos ahora, el conde de Cheste. Y Espronceda era uno de sus grandes amigos. Y entre ellos tuvieron algunos asuntillos que supieron solventar con un duelo, pero ya sabéis, los duelos eran por aquel entonces ya a primera sangre, y una vez que se derramaba o se iría uno, ya el duelo se acababa. Espronceda, gran amigo del conde de Cheste, el creador y fundador, y en estos salones que veis aquí ha estado también la colección del Museo Cerralbo, del Marqués de Cerralbo, porque el propio Marqués de Cerralbo le pidió al conde de Cheste en un momento determinado si podía albergar todas sus cosas, porque tenían que terminarle el palacio que hay en Plaza España. Por cierto, un museo muy interesante de ver. Y aquí encontramos a Espronceda y encontramos a Mariano José de Larra. Así que si queremos ver símbolos masónicos, tendríamos que ir a algún que otro. Hombre, en la Almudena hay algo, pero donde más hay es en la Sacramental de San Isidro, que es uno de, vamos, ya os digo, sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que se hacen tours para visitar las sepulturas de personajes ilustres que hay en la Sacramental de San Isidro. Y bueno, aquí terminamos, porque Madrid es una caja de sorpresas, ¿no? Hasta tal punto que de alguna manera nos produce ya terminando, nos produce una sensación de, digamos, de que está todo ahí, pero hay que descifrarlo, sencillamente. Y yo sé que muchas de esas cosas, el hormigón, el asfalto lo ha ido tapando, pero afortunadamente todavía quedan bastantes cosas y se puede andar por Madrid, digamos, recordando la historia, y Madrid tiene de todas
y mucho. Hemos hablado de algunas, sobre todo de estas que están en relación con reyes, la masonería, pero si habláramos de los orígenes de Madrid también, si habláramos de los orígenes de Madrid como capital de las Españas también, si habláramos de los arrabales, de los barrios, etcétera, etcétera, también, porque hay muchísima historia. Y sobre todo, Madrid es aquello que, como dice, la capital de las Españas, como les llamaban, ¿no? Y quiero terminar con esto. La capital de las Españas, Madrid, era donde vivía, donde moraba el rey de las Españas. Y las Españas eran los de más allá del mar y aquí. Y lo vemos en el Palacio Real. Hay una estatua de Moctezuma y otra del Inca. ¿Por qué? Según entramos, ¿no? Desde el patio de la reina. Bueno, Madrid es insólito. Y quiero terminar diciéndoos una cosa. Madrid, yo recomiendo que hay que andarlo, respirarlo. Y sobre todo vivirlo. Por eso termino con esta fotografía del alicatado de Madrid. Madrid es algo especial y esa es la idea con la que quiero que os quedéis. Así que, bueno, muchas gracias por venir, como os dije al principio, y que andéis y paséis por Madrid. Gracias a todos.